Formativa. Al ser una inversión bastante grande en la salud, además de no ser suficiente la plata para que las personas que necesitan la terapia sumemos en el proceso para la mermada la calidad de la vida. Esto es porque el paciente se enfrenta a una situación desconocida, surgiendo alteraciones emocionales como preocupación, ansiedad, depresión, ira, hostilidad, agotamiento, tristeza, culpa, derivados a la dependencia tecnológica para la diálisis. Todos estos factores producen un círculo integrado para la generación de sentimientos negativos, aparición de complicación o llega a la disminución de la efectividad en la terapia. En la hemodiálisis, al ser un tratamiento invasivo, llegando a la última etapa del paciente en la insuficiencia renal crónica, provocando así una alteración no solo en la fisiología, sino emocional, que afectan a la salud mental del paciente, siendo así la ansiedad y la depresión. Las afectaciones más importantes a considerar son tradicionalmente el concepto de la salud, que se ha relacionado al parecer algunas enfermedades a la curación y el alivio, el dolor de estas mismas, quedando así incompleta la actual definición de la OMS, que define a los pacientes considerando la salud mental como un tabú. Por ejemplo, en Bolivia se registran aproximadamente 44.000 personas que dializan, según datos del Ministerio de Salud del año 2019, que se invierten alrededor de 250 millones de bolivianos al año. La pregunta de la investigación: ¿existirá la relación entre ansiedad y depresión en pacientes que dializan en el Hospital Obrero número 8 de la maternidad? La justificación y el uso de los resultados: se ha realizado la presente investigación con la finalidad de encontrar la relación entre depresión y ansiedad en pacientes que llevan el tratamiento de hemodiálisis, donde estos cuadros clínicos de ansiedad o depresión aumentan en cantidad las complicaciones, disminuyendo el tiempo y la calidad de vida. Por eso la investigación tiene un propósito. ¿Cuáles son los propósitos? Son concientizar a los pacientes sobre la salud mental y que deje de ser un tabú entre ellos mismos y sus familiares, que estos pacientes que presenten los cuadros clínicos de depresión o ansiedad, que sean informados por los profesionales de salud que cuenten con el derecho y la obligación de tomar una terapia con un profesional de salud o un psiquiatra. El objetivo de la investigación y el objetivo general es determinar la relación entre ansiedad y depresión y factores que desencadenan las mismas en pacientes de hemodiálisis en el Hospital Obrero número 8. El objetivo específico es adquirir la información de fundamentos científicos sobre el tratamiento de hemodiálisis. Lo siguiente es que se quiere adquirir la información con bases científicas sobre pacientes con depresión y ansiedad que llevan a la terapia de hemodiálisis. Después está cuantificar la cualidad de pacientes que presentan la ansiedad y la depresión que dializan en el Hospital Obrero. También tenemos observar la relación de ansiedad y depresión en pacientes que dializan, clasificar en intervalos y observar cuáles se presentan mayor prevalencia y ansiedad en depresión, identificar la incidencia y la ansiedad y depresión respecto al sexo, ¿no? Identificar los factores que exista la ansiedad y depresión en pacientes que dializan en el Hospital Obrero, identificar la influencia, ya sea negativa o positiva, de ansiedad o depresión en pacientes que dializan. Capítulo número teórico. Los antecedentes, de acuerdo con Villagómez, en 2014, en su investigación titulada La depresión en pacientes del programa de hemodiálisis en México, tuvo un propósito que fue analizar la depresión como un problema de su diagnóstico.
en pacientes que dializan llevando un tratamiento de hemodiálisis sin un incremento de riesgo, pacientes del programa de hemodiálisis en 5 hospitales, según su nivel de atención, me indicaron que en el Instituto de México del Seguro Social del área metropolitana de la ciudad de Monterrey, en el noroeste de México, en la institución que da protección a la seguridad social y salud alrededor del 60% de la población del estado de Nuevo León, arrojaron que existe una prevalencia global de depresión que fue del 47,1% de 106, de los cuales 43, 19,1% tenían depresión leve y el 31 de los pacientes, que corresponde al 13,8%, tenían una depresión moderada, y 32 pacientes que con eso hacen un valor de 14,2% tenían una depresión severa, y utilizándose así las medidas de frecuencia. Concluyendo la ansiedad, en general el término de la ansiedad alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas mentales que no son atribuibles a peligros reales, sino que manifiesta que sean en forma de crisis o bien como un estado de persistencia o difuso, pudiendo llegar al pánico. No obstante, puede estar presente entre otras características, tanto neuróticas, tales como síntomas obsesivos, histéricos, que denominan un cuadro clínico. Por otra parte, la ansiedad, los síntomas de la ansiedad, a pesar de los criterios diagnósticos, estos estipulan que cualquier combinación por lo menos tiene 4 síntomas. Tiene 4 síntomas para realizar un diagnóstico de crisis, que son la angustia, que se visto en ciertos síntomas físicos, que son frecuentes y más típicos. La crisis de angustia, por lo que podríamos clasificar en 2 categorías según el grado de temor que llegan a tener los pacientes cuando lo presentan. El primer orden y segundo orden. El del primer orden tenemos la palpación, taquicardia, sensación de desmayo, sensación de falla de aire, sensación de ahogo, opresión torácica, sudoración o temblor. En la segunda tenemos oleadas de calor o frío, adormecimiento, frío, deprimido, cara, náuseas y molestias abdominales. El tratamiento no farmacológico. En estos pacientes se sienten consecuencia de que es desbordado y desmoralizado. Requieren de consejo de apoyo, de una psicoterapia y algo que les controle. Ofrece una psicoeducación. El médico puede ofrecer una oportunidad de expresar sus preocupaciones sobre problemas laborales, académicos, familiares, y explorar después de las posibles conexiones entre estos problemas y sus síntomas. El tratamiento farmacológico está indicado para pacientes que tienen síntomas que son ansiosos y persistentes, y lo que pueden llegar a ser severos también. Deben incluirse en ensayos farmacoterapéuticos de corto plazo, semanas a mediano plazo. La depresión. El término depresión se utiliza especialmente para referirse a cualquiera de los trastornos depresivos. En la 5ª edición hay trastornos depresivos mayores que a menudo son denominados depresión, trastornos depresivos persistentes que se denomina distimia, otros trastornos depresivos especificados o no especificados, otros que son clasificados por la etiología, trastorno eufórico premenstrual, trastorno depresivo debido a la enfermedad, trastorno depresivo inclusive por sustancias, por fármacos. Según indica que la depresión es una enfermedad común que la agrava y interfiere con la vida diaria, con la capacidad de trabajar o dormir, estudiar, comer, disfrutar de la vida. La depresión es causada por una combinación de factores genéticos, tanto biológicos como mentales y psicológicos. Los síntomas de la depresión tienen entre síntomas frecuentes de la depresión que incluyen los siguientes: sentimientos
persistente de tristeza, ansiedad, llegan a sentir un vacío, sentimientos de desesperanza o pesimismo, sentimientos de irritabilidad, frustración, intranquilidad, sentimientos de culpabilidad, inutilidad, impotencia, pérdida de interés o placer en las actividades o los pasatiempos que solían ser. Trastorno depresivo debido a la afección médica, a periodos de importante persistente de estado de ánimo deprimido o una disminución notable del interés o placer por todas o casi todas las actividades, predomina el cuadro clínico, en el cual existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa a la afectación médica. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Por ejemplo, el trastorno de la adaptación con el estado de ánimo deprimido en el que el factor del estrés es una afectación médica grave. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome constitucional. La insuficiencia renal crónica consiste en un deterioro progresivo e irreversible de la función renal, es decir, los riñones pierden lentamente su capacidad para poder eliminar toxinas y así controlar el volumen del agua del organismo, y en la mayoría de los casos se llega a una situación de enfermedad renal crónica tras un periodo de tiempo variable, así que pueden pasar los años desde un inicio de diagnóstico inicial hasta llegar a una fase crónica. En el momento en que los riñones pierden su función, también dejan de producir una serie de hormonas que estas ayudan a regular la tensión arterial y estimular la producción de glóbulos rojos, que son la eritropoyetina y la absorción de calcio y los alimentos para mantener los huesos saludables. En el tema de diálisis, la función principal de la diálisis será la de limpiar la sangre y las toxinas generadas por el exceso de agua y electrolitos como el sodio, potasio, que se produce por los efectos de la eliminación por el riñón. La diálisis es definida por un procedimiento terapéutico por medio del cual se eliminan sustancias tóxicas presentes en la sangre en términos generales. El tratamiento de diálisis consiste en dos tipos de procedimientos: hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La indicación fundamental de la diálisis es el tratamiento de la insuficiencia renal crónica, que debe tener siempre integral estas dos opciones. De cambio de una técnica a otra, la posibilidad de trasplante renal en caso de que no exista una contraindicación. La diálisis ayudará a mejorar el nivel de la energía del paciente y los cambios que realice en su dieta. Estos pueden ayudar a sentirse mejor. Esto puede limitar la cantidad de agua y otros líquidos que el paciente debe tomar y absorber. A través de los alimentos puede ayudar a evitar que se acumule demasiado líquido en el organismo entre los tratamientos. Los medicamentos también pueden ayudar a mantener la salud. Mientras que el paciente está en diálisis, las enfermedades conducen a la insuficiencia renal, son múltiples, pero las principales son glomerulopatía, glomerulonefritis, nefritis intersticiales, nefropatías vasculares, nefropatías diabéticas. Estas también están indicadas la diálisis en una insuficiencia renal aguda y en algunas intoxicaciones. La presente investigación está realizada en la ciudad de Trinidad, Bolivia, ahora Trinidad, donde vamos a ver ciertos aspectos como Trinidad es la capital del departamento del Beni, la primera sección municipal de la provincia de Cercado, se encuentra situada en la parte suroeste del departamento del Beni, limita en el norte del municipio de San Javier, al sur de la provincia de Moraván, el municipio de Loreto y San Andrés, al este del departamento de Santa Cruz, municipio de la sección de Guarayo, o al oeste de la provincia de Mojo, municipio de San Ignacio. El territorio del municipio tiene una altura promedio de 155, se
Su relieve entre este plano son moderadamente inclinados, por lo cual da lugar a una serie de inundaciones estacionales a consecuencia del enfrentamiento del agua, como puede ser la lluvia, que influye generalmente hacia el norte. Su clima es cálido y con una temperatura promedio de 24.8 grados Celsius. Contexto. La presente investigación se realizada en el Hospital Obrero, que específicamente es la unidad de hemodiálisis. En nuestra hipótesis queremos plantear que cuando mayores casos de ansiedad se presentan mayores casos de depresión en pacientes que dializan en el Hospital Obrero, en las ciudades de Trinidad y viceversa. La hipótesis nula no existe una relación entre la ansiedad y depresión en pacientes que dializan. Título 3. Tenemos un enfoque cuantitativo. El tipo de diseño de investigación es una investigación descriptiva, siendo así observacional y transversal. Se realizó en el lapso del tiempo del 18 de junio hasta el 18 de agosto, siendo un estudio en individuos de series de casos. La población, según el autor Arias, en 2006, define una población como el conjunto de finito o infinito de elementos de características comunes, como los cuales serán extensivos en la conclusión de la investigación. Esta queda limitada por el problema por los objetivos del estudio. En el departamento del BEI, dentro del sistema de salud, dializan 53 personas, siendo nuestra población total existiendo 2 unidades de hemodiálisis funcionales. Nuestra muestra participaron 22 pacientes, los cuales 11 fueron varones y 11 fueron mujeres, entre edades de 24 a 73 años. Los criterios de exclusión es que todas las personas que no tengan insuficiencia renal, todas las personas que no se encuentren aseguradas en la Caja Nacional. Y los criterios de inclusión son todo paciente que tenga insuficiencia renal, todo paciente que se encuentre asegurado en la Caja Nacional. Variable del estudio. La variable de la presente investigación es la afiliación a la seguridad social, cuantitativa, discreta o continua. La edad de los pacientes, cuantitativa, discreta o continua. Sexo de los pacientes atendidos, cualitativa, nominal, dicotómica. Estado civil de la paciente, cualitativa, nominal, politómica. Ocupacional, ocupación o nivel educativo, cualitativa, ordinal. Origen o procedencia, cualitativa, nominal, politómica. Lugar de residencia, cualitativa, nominal, politómica. Enfermedad de base, cualitativa, nominal, politómica. ¿Cuánto tiempo dializa? Cuantitativa, discreta o continua. ¿Cuánto tiempo le diagnosticaron la insuficiencia renal? Cuantitativa, discreta o continua. Peso del paciente, cuantitativo o continuo. Procedimiento que realizamos para la recolección de información. La fuente de recolección de información fueron las técnicas de recolección de datos de la presente investigación. Es la entrevista estructurada debido a que se realizó un cuestionario previamente formulado. Tal lo recibió en el 1986, se extiende la entrevista con un conjunto de reiterados encuentros cara a cara con el entrevistador y sus informantes, dirigido hacia una comprensión de la perspectiva que el informante tiene respecto a su vida o experiencia o situación. Instrumentos de recolección de datos. Se utiliza un cuestionario de carácter directo o preguntas mixtas que constan de 11 preguntas junto a la escala de ansiedad y depresión hospitalaria. La escala de ansiedad y depresión hospitalaria es un instrumento autoadministrable para pacientes ambulatorios cuyo comportamiento difiere según la población clínica o a la que se aplique. Esta es una escala que contiene una subescala con 7 síntomas de ansiedad y 7 de depresión, que se puntúan de 0 a 3 cada uno. La puntuación de arriba de 8 se considera como un trastorno clínicamente significativo, a una puntuación menos 11, mayor a 11, sugiere un tratamiento moderado o severo, un trastorno moderado o severo. En las instrucciones de la escala de ansiedad y depresión hospitalaria, se le pide al sujeto que escriba como se ha sentido durante las últimas semanas y
incluyendo así el día de hoy las opciones de respuesta de cada ítem, 4, las cuales varían dependiendo del respectivo. En general, la mayor puntuación es presencia de rango. En conclusión, los instrumentos válidos para detectar los posibles casos de ansiedad y depresión en pacientes que realizan en el Hospital Obrero, la validación de este instrumento permite la solución rutinaria para la evaluación integral del paciente y sus referencias oportunas en la salud mental. Escala hospitalaria de ansiedad y depresión. Esta prueba está dirigida a determinar cómo te has sentido en las últimas semanas, a pesar de que las preguntas están formuladas en presente. Debes elegir entre 1 o 4 posibilidades respecto a las preguntas realizadas, redondeando en el círculo de las respuestas. Estas fueron una de las encuestas que realizamos ahí en el Hospital Obrero, donde preguntamos a los pacientes que estaban ahí. Estas fueron las preguntas. El procedimiento y técnica. Arias en el 2002 se refiere que se entenderá por técnica y procedimiento a la forma particular de obtener información. La técnica de recolección de datos que se utilizará para la presente investigación será observada por entrevistas y registros. ¿Dónde y cuándo obtendremos la información? La información se obtendrá en el Hospital Obrero, específicamente en la unidad de hemodiálisis, en los días 28 y 31 de julio a las horas 8 am hasta las 3 de la tarde, en ambos días. ¿Cómo obtendremos la información? La información se obtendrá mediante la entrevista estructurada en los registros de servicios de hemodiálisis. ¿Quiénes obtendrán estos datos? Los datos los obtendrán los mismos estudiantes de cuarto año de la carrera de medicina de la ciudad de la Santísima Trinidad. ¿Con qué instrumento recogeremos esta información? Los instrumentos utilizados en el cuestionario de carácter directo convicto con fundamental la ansiedad y depresión hospitalaria. Estos fueron los resultados de ansiedad que tuvimos y los resultados de depresión. Se observaba la evidencia de los síntomas en al menos 7 pacientes de 16 de los 22. Utilizamos una tabla de diagnóstico cuadrado y estos fueron los resultados que tuvimos dentro de la investigación. La delimitación imparcial y temporal. La delimitación imparcial de la presente investigación se realizó en el país de Bolivia, departamento de Beni y ciudad de Trinidad, pacientes que realizan en la unidad de hemodiálisis en el Hospital Obrero número 8, en la calle Alberto Reyes David, frente a la instalación deportiva del Liceo Cerrado Trinidad, frente a la farmacia Betel, con una latitud de eso. La delimitación temporal. La presente investigación inicia el 18 de junio y finaliza el 18 de agosto de 2023. El sujeto o objeto que utilizamos fue el sujeto de los estudiantes de cuarto año de medicina de la Universidad Autónoma José Vallevián. El objeto fue la relación entre ansiedad y depresión en pacientes con tratamiento de hemodiálisis. El procedimiento que garantiza los aspectos éticos. Y estos fueron algunos de los presupuestos que tuvimos en todo nuestro lapso de realizar la investigación. El cronograma de nuestras actividades, nuestra planificación. Y nuestros datos, los resultados que tuvimos. Lo que ve con naranja son la presencia de los síntomas asociados al trastorno de ansiedad. La ausencia de síntomas, tuvimos un valor del 32% de los pacientes que tuvimos en el Hospital Obrero.
En el cuadro clínico completo se registró el 27% de la presencia de los síntomas observada en la mayoría, con un 41%. En tanto a la depresión, teníamos la ausencia de los síntomas en un 32%, presencia de síntomas en un 41% y el cuadro clínico completo en un 27%. Teníamos 22 pacientes en los cuales se dividió en 11 mujeres y 11 varones, en los cuales estos son los datos de solamente mujeres. La ansiedad en mujeres fue lo que ven con la parte azul del 73% son las mujeres que tenían demasiada ansiedad y las mujeres sin ansiedad son el 27%. La depresión en mujeres, lo mismo, tenían un 73% con depresión y un 27% estaban sin depresión. La depresión en hombres andaba un 70% y sin depresión un 30%. La ansiedad tenía un 47% y 53% en hombres. Es decir, tenía mayor ansiedad los varones que los cuales fueron. Y la depresión, lo mismo, los hombres prevalecían. El resultado de la ansiedad, la ausencia de los síntomas, la presencia de los síntomas asociados al trastorno, fueron estos los resultados que obtuvimos. La presencia de los síntomas asociados fueron 7, el cuadro clínico que tuvimos fueron 6, la ausencia de síntomas 8. La tabla que utilizamos es Chi al cuadrado, esta es la tabla de los valores que tuvimos. La interpretación: existe asociación estadística significativa entre los pacientes ansiosos que idealizan con relación a las personas que no presentan ansiedad. Así, para desarrollar una depresión, aquellas que presentan ansiedad tienen 39 veces mayor riesgo de desarrollar depresión con relación a las personas que no presentan ansiedad. Interpretación: existe la asociación estadística significativa entre los pacientes depresivos que realizan con relación a las personas que no presentan depresión para desarrollar la enfermedad de ansiedad. Aquellas que presentan depresión tienen 39 veces mayor riesgo de desarrollar ansiedad con relación a las personas que no presentan depresión. Los resultados de las variables en cuanto a la edad: teníamos edades de 35 a 44 años, un 19%, de 45 a 54, un 24%, de 55 a 64 años, un 38%, de 65 a 74, un 14%, y personas de 75 a 84 años, un 5%. Era casi uno. En cuanto al sexo, teníamos una unidad de 50 a 50%, es decir, 11 personas mujeres y 11 varones. En estado civil, mayormente eran casados en un 59%, es decir, 13 personas de los 22 fueron casadas, 6 eran solteros, una divorciada, uno viudo y una que vivía en concubinato. Los resultados presentan mayor porcentaje, son los creo que con un 27% de equivalentes a 6 pacientes siguiendo las amas de casa, con un 22%, equivalente a 4 pacientes en los siguientes intervalos con un 9%. La ocupación y la procedencia: los resultados indican que los individuos con mayor porcentaje en cuestión de procedencia se encuentran en Trinidad con un 45% equivalente a 9 individuos. Después le sigue San Ignacio, Santa Cruz, Magdalena con 10%, cada uno equivalente a 2 individuos por cada individuo. Los demás intervalos presentan un 5%